Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Capítulo 11. Tadano-kun es un insomne. Hitomi se despertó con un sonido extraño. Estaba un poco confundida al principio y tuvo que despertarse por completo antes de que finalmente entendiera lo que estaba escuchando. El susurro de las sábanas y los suaves gruñidos de su hermano mayor. Ella se estremeció un poco. Oni-chan sigue siendo un niño después de todo. Hitomi simplemente se cubrió la cara con las sábanas y cerró los ojos con fuerza. Si estuviera fuera de la habitación, podría haber tenido la opción de ir a otro lugar de la casa. Desafortunadamente, estaba durmiendo en la literatura superior de sus literaturas, por lo que si intentó irse en este momento, su hermano la notaría de inmediato. Así que no tuvo más remedio que tratar de dormir. Quería evitarle a su hermano la vergüenza de saber que alguien había escuchado sus momentos de privacidad. Pero, por supuesto, había un pequeño problema con tal plan. ¿Por cuánto tiempo planeaba seguir haciéndolo? Ya habían pasado unos minutos desde que se había despertado, y su hermano todavía estaba haciendo esos ruidos extraños. El rostro de Hitomi se puso más y más rojo a medida que pasó el tiempo hasta que no pudo soportarlo más. ¿Dejarías de hacer tala? ¿Qué estás haciendo? Tadano actualmente estaba haciendo flexiones con los pies elevados sobre la cama. Estaba cubierto de sudor, e incluso había un pequeño charco debajo de él. Su camisa estaba empapada y parecía que se estaba esforzando. Buenos días, estoy haciendo ejercicio. Podrá decirle a través de sus gruñidos. Hitomi miró a su hermano con incredulidad por un momento antes de continuar. ¿Puedo ver eso? Déjame reformular, ¿por qué estás haciendo eso ahora mismo? Preguntó ella, luciendo más y más exhausta con la conversación. No pude dormir. Tadano respondió simplemente. Hitomi suspiró ante la completa falta de sentido común de su hermano mayor. ¿Quién diablos hace ejercicio tan temprano en la mañana sin una razón válida? Así que acabas de despertarte y decidiste empezar a ejercitarte. ¿Estás bien de la cabeza? ¿Desde cuándo has estado despierto? Tadano se levantó y se puso de pie, respirando con dificultad antes de secarse probablemente el sudor de la cara y pensarlo. Desde las 2. ¿Qué hora es? ¿Qué? Son las 4:30 de la mañana. Vuelve a dormir. Tadano solo se estiró por unos momentos en lugar de responder. Después de unos momentos, respondió su respuesta cuando se ponía los zapatos. Fue tan breve, de hecho, que se sintió como si estuviera hablando consigo mismo y no con Hitomi. Sin poderes. ¿Y por qué es eso? Tengo que ir a correr ahora. Tadano salió por la puerta bajo la atenta mirada de su hermana después de eso. Pero no antes de volverse repentinamente hacia la estupefacta Hitomi y darle un saludo descuidado. Lo siento, te desperté. No era mi intención. Vuelve a dormir. Dijo, y luego se fue. Hitomi no estaba segura de cómo sentirse acerca de las acciones de su hermano en este momento. Si definitivamente estaba molesta por haber sido despertada tan temprano en la mañana, una parte de ella también se sintió un poco feliz y orgullosa de su hermano. Tadano nunca había sido alguien que decidiera hacer ejercicio activamente, por lo que verlo actuar tan ansioso y serio ahora la hizo pensar que en realidad podría estar cambiando un poco para mejor. Pero, de nuevo, sí se despertó a las 2 solo para comenzar este ejercicio al azar, así que, ella no tenía idea de cómo sentirse acerca de las extrañas travesuras de su hermano Chuni. Hitomi suspiró largo y tendido antes de que finalmente decidiera dejarse caer de nuevo en su cama. ¿Por qué su hermano no podía ser simplemente normal? Tadano estaba trotando por el vecindario con muchos pensamientos dando vueltas en su cabeza. Ahora que tenía estas nuevas y extrañas habilidades, no sería descabellado que se hiciera famoso con la suficiente facilidad. Era un corredor más rápido que Usain Bolt en este momento, y aunque aún no lo había probado, estaba seguro de que incluso podría vencer a Michael Phelps como nadador. Se sintió como el MC de un manga shounen, su cuerpo tan rebosante de potencial que era algo increíble. Sus habilidades ahora estaban al punto de ser monstruosas, y estaba seguro de que habría muchas personas que envidiarían su destreza.
Tal vez, su habilidad podría incluso traerle problemas algún día. Sin embargo, Tadano aún no sintió la necesidad de ocultar su nuevo poder. ¿Por qué diablos debería ocultarlo? Iba a presumirlo. Iba a unirse a tantos clubes deportivos como pudiera en su agenda, e iba a demoler cualquier competencia que se interpusiera en su camino. Iba a competir en la escala nacional de este mundo, y anotaría su nombre como uno de los más grandes que jamás haya existido. No solo como un hombre poderoso en cuerpo, sino también en mente y espíritu. Él estaba seguro de ello. Hasta sus mismos huesos. Mientras Tadano pensaba en esas cosas, de repente se encontró de vuelta en casa. Su respiración era difícil, y salió en bocanadas blancas de niebla en el aire frío de la mañana. Había comenzado su entrenamiento matutino con 2 horas y media de ejercicios de calistenia y lo había terminado con una carrera de 30 minutos, por lo que comprensiblemente se sintió bastante sin aliento. Si bien esto estaría bien por el momento, sabía que su entrenamiento eventualmente tendría que incluir algo de levantamiento de pesas para desarrollar verdaderamente el tamaño y la fuerza de sus músculos. Sin embargo, tales pensamientos eran para el futuro ya que no eran realmente una necesidad por ahora. Entró sintiendo un leve escalofrío en la piel, pero sintió que se calentaba casi de inmediato bajo la calefacción eléctrica de su casa. La mayoría de la gente habría estado temblando excesivamente para entonces, pero Tadano se sintió bien. Estaba seguro de que tenía que agradecer su resistencia 2X a los elementos naturales por su falta de sufrimiento. Se dio una ducha rápida para quitarse el sudor antes de acercarse a la cocina. «Vamos a comer algo decente hoy», murmuró con una suave sonrisa antes de reunir todos los ingredientes necesarios y comenzar a cocinar. Cuando Hitomi se despertó de nuevo, descubrió que su hermano ya no estaba en su habitación. Si bien esto era un poco preocupante, no pensó mucho en ello ya que estaba seguro de que él definitivamente estaba en otro lugar de la casa. Diablos, probablemente solo se desmayó en el sofá por lo que ella sabía. Al salir de su habitación, Hitomi instantáneamente supo que el desayuno estaba siendo servido cuando el débil pero perceptible aroma de algo delicioso asaltó sus fosas nasales. Su madre era una cocinera decente, pero esto era algo especial. Con pasos acelerados, Hitomi se acercó a la mesa del comedor para ver qué podría estar emitiendo ese olor. Y lo que vio casi la dejó sin aliento. Había huevos revueltos, mini salchichas, croquetas de patata y hasta unas tostadas. Pero lo que la hizo estallar en una sonrisa completa fue el plato en el medio lleno hasta el borde con panqueques. Honesto a Dios, panqueques. Hacía tanto tiempo que no los tenía que no pudo evitar la sonrisa que se dibujó rápidamente en sus labios. Vaya, mamá. ¿Cuál es la ocasión? ¿Decidiste ir al oeste a desayunar hoy? Hitomi le preguntó a su mamá. Sin embargo, cuando lo hizo, inmediatamente notó que su madre ni siquiera estaba en la cocina, sino que estaba sentada a la mesa con su padre. Su madre sonrió ante su confusión y dijo con el dedo a la figura que estaba terminando el desayuno de todos. Oni-chan. Tadano solo le sonrió mientras dejaba el plato final. Yo. Él la saludó simplemente. Hitomi siguió mirándolo con la boca ligeramente abierta antes de volver a hablar. ¿Tú hiciste esto, Oni-chan? Claro que sí. Ahora date prisa y siéntate antes de que se enfríe. Cuando se sentó, Tadano volvió a mirar la comida con una sonrisa en el rostro. No se puede ser más estadounidense que esto. Al menos, cuando se desayunaron, eso es. No, en realidad, ¿no sería aún más estadounidense comer solo un golpe de cereal? Tadano mentalmente se encogió de hombros ante su propia pregunta. El Tadano en esta vida tenía gustos simples cuando se traía de comida. Mientras que el de su vida pasada había tenido uno fuerte. Los dos se habían fusionado para hacer una comida sabrosa pero al mismo tiempo no demasiado abrumadora. Se había sentido como la rata de Ratatouille todo el tiempo que había estado cocinando esta mañana. Su sentido del olfato era tan preciso que lo había ayudado a tomar decisiones en más de una ocasión. Y además de eso, su sentido superior del gusto se había asegurado de que la comida realmente se hubiera elevado para cumplir con sus estándares. Sentado, Tadano se llevó la comida a la boca y la comió tranquilamente, con una expresión relajada en el rostro. Todavía no era un maestro chef, después de todo, por lo que su comida apenas alcanzaba un estándar ahora que sus exigentes papilas gustativas no se mutarían.
Sin embargo, esta reacción no podría usarse para describir al resto de su familia. Todos parecían quedarse en silencio mientras comían la comida con expresiones alegres y glótonas. La comida puede haber sido occidental, pero eso no pareció impedir que ninguno de ellos la disfrutara inmensamente. Después de todo, fue un buen cambio de ritmo del habitual. Esta comida es deliciosa. Y Tommy pareció gritar, y sus padres asintieron rápidamente con la cabeza en acuerdo. Está bien, no usé jarabe de arce, así que tuve que conformarme con miel o mermelada de fresa. ¿Quién come panqueques con miel? ¿Qué soy? ¿Un animal? Suspiro, y no lo hicimos. No tengo nada de tocino, así que parece que no tuve más remedio que cortarle las manos a mi propio hijo. ¿Por qué? ¿Cómo pudimos no tener tocino? ¡Qué vergüenza más absoluta! Tadano parecía murmurar sus palabras. Quejas una tras otra, con una mirada cada vez más solemne en su rostro. Sin embargo, Tommy inmediatamente negó vigorosamente con la cabeza ante sus palabras. ¿Qué eres, un gourmet? Este desayuno es definitivamente delicioso. Estos panqueques son geniales. ¿Y de qué estás hablando? Cariño. Esto sigue siendo genial, incluso sin jarabe de arce. Eres increíble, Oni-chan. Deberías convertirte en cocinero o algo. Y Tommy lo tranquilizó con elogios y sus padres asintieron rápidamente con la cabeza en acuerdo. Tadano miró a su familia, vio sus ojos estrellados mirándolo y sonrió. Supongo que soy bastante increíble, ¿eh? Tadano dijo con una sonrisa, y continuó comiendo su desayuno felizmente. Y Tommy lo miró con una mirada mucho más tenue en sus ojos antes de tragar su comida y continuar. No lo sé, no suena tan bien cuando Oni-chan lo dice. ¿Te irrita los nervios o algo así? Es así. Supongo que trataré de no presumir tanto, entonces. Bien. Bien. Oni-chan es increíble. Sí, sí. Tadano puso los ojos en blanco antes de terminar su comida. Mientras recogía su plato y lo acercaba a la pila de platos sucios, volvió la cabeza ligeramente hacia Tommy, que aún no había terminado de preparar para la escuela. Oye, solo para que lo sepas, hoy te hice un bento para el almuerzo, así que no olvides traerlo contigo a la escuela. Hubo silencio por un momento, por lo que Tadano se giró y vio a Tommy con una mano sobre su boca y una expresión increíblemente conmovida en su rostro. Oni-chan, mi Oni-chan está creciendo, algún día serás una gran ama de casa para una chica afortunada. Oh, por favor. Espera, ¿no debería ser al menos amo de casa? No. Tadano suspiró exasperado, pero su madre le dio un gran abrazo y un beso en la cabeza. No le hagas caso, Ito. Estoy seguro de que harás muy feliz a tu futura esposa con lo que cocinas. Por lo menos, sé que sería feliz si mi esposo cocinara para mí. Oye. Su padre, que estaba en silencio hasta ahora, habló con una voz ofendida, haciendo que todos se rieran. Después de eso, Tadano y su hermana fueron a sus respectivas escuelas. Y Tadano lo hizo con una sonrisa en la suya mientras pensaba en la hermosa sonrisa de cierta belleza tímida. Eliminemos a algunos amigos de la lista hoy, ¿de acuerdo? Capítulo 12. Tadano-kun es el mejor perro. Tadano llegó a la escuela a tiempo a pesar de caminar a un ritmo pausado. Si tuviera que nombrar algo diferente que sucedió hoy, definitivamente tendría que ser la forma en que los estudiantes de los alrededores reaccionaron ante él. Ayer todos parecían ignorarlo por completo hasta el momento en que llegó a clase. Pero una vez que lo hizo, fue cuando todos decidieron mirarlo con intenciones maliciosas. Él era el tipo que se sentaba al lado de la diosa Komi, después de todo. Ahora, sin embargo... Mierda, es Tadano. Cállate por un segundo. Así que es él. No se ve tan aterrador, apuesto a que podría tomarlo. ¿Qué, estás loco? El tipo eliminó a 4 delincuentes él solo. No te metas en líos, estúpido. ¿Hablas en serio? Eso es una locura, ¿él sabe artes marciales o algo así? No sé, quizás. Definitivamente sabe algo. Debieron haberlo visto en el gimnasio el otro día, el tipo es un completo monstruo. ¿No se ve un poco, no sé, normal? SHHHH. Si quieres morir, hazlo por tu cuenta, bastardo. Digamos que ya no estaba siendo ignorado o fulminado con la mirada. Aparentemente, los rumores se extendieron rápidamente en esta escuela.
Tadano realmente no sabía si debería sentirse orgulloso o frustrado por los susurros y murmullos que lo rodeaban, pero una cosa era absolutamente segura: él era el mejor perro en esta escuela ahora. El jefe, el capo, el gran queso, el pez gordo, el mandamás, el gran Kauna, el número uno. A pesar de su forma de andar relajada, cada vez que Tadano hacía contacto visual con alguien, rápidamente descubrió que siempre estaban los primeros en apartar la mirada. Si bien la mayoría parecía nerviosa, algunos parecían que iban a orinarse en los pantalones y llorar. Tadano básicamente se había convertido en una existencia a ser temida y evitada a toda costa. Si bien nada de esto había sido su intención, Tadano había hecho su cama y estaba completamente preparado para acostarse en ella. Si esto fue lo que se necesitó para no ser presionado durante todo el año, entonces que así sea. Cuando Tadano entró y guardó sus zapatos, escuchó otra conmoción afuera. Si bien no fue tan loco como el que se entregó ayer, Tadano supo de inmediato que Komi estaba recibiendo toda esa atención entusiasta. Cuando finalmente entró, los ojos de Komi parecieron encontrar los suyos casi al instante. Sin embargo, en lugar de verse nervioso o asustado, Komi parecía iluminarse como una bombilla al verlo. Esto presentó una sonrisa a la cara de Tadano. Por alguna razón, en ese momento, sentí que incluso si el mundo entero lo despreciaba, mientras Komi no lo haría, él estaría completamente bien con eso. Pero, de nuevo, que Komi odiara a alguien era prácticamente imposible, después de todo. Si alguien sí logró sacar tal emoción de ella, entonces esa persona definitivamente sería la equivocada. Para poder sacar el odio del bondadoso Komi, el hijo de puta sin duda merecería algo parecido a la muerte por sus acciones. No era ninguna emoción especial que Tadano sintiera ni nada. Komi era así de buena chica. Hacer que te odiara era como hacer que un cachorro te odiara. ¿Estaba el cachorro equivocado o era la persona? Con su rostro tan impasible como siempre, Komi se acercó a Tadano. Él le dedicó una amable sonrisa, una que solo ella pareció sacar de él, antes de pronunciar su saludo. Buenos días, Komi. Komi pareció tensarse un poco cuando lo escuchó, pero Tadano ya supuso que se debía a que tenía que devolverle el saludo. Komi parecía un poco nervioso, o más bien extremadamente nervioso, pero se animó en silencio y cerró los ojos antes de hablar. Sí. Habló. Buen día. Su cabeza se inclinó hacia abajo. Komi habló con una voz tan baja que solo Tadano, con su oído mejorado, podía escucharla. Pero él la escuchó, y solo ese hecho ya había hecho todo el día de Tadano. Uf, mi corazón, vas a ser mi muerte, Komi. La sonrisa de Tadano se amplió instantáneamente ante su linda voz, y se encontró un poco sin palabras antes de que finalmente lograra controlarse. Esa es la primera vez que escucho claramente tu voz, es bonita. Acabas de alegrarme todo el día, Komi. Tadano nunca había sido realmente alguien que contuviera sus pensamientos si no tuviera que hacerlo. Komi se puso mucho más roja por su cumplimiento, y le costó encontrar su mirada mientras sacaba su cuaderno y escribía su respuesta. Practiqué un poco en casa, pero me temo que esto es lo máximo que puedo hacer por ahora, lo siento. Tadano se dio cuenta de que estaba subestimando sus esfuerzos, ya que probablemente había practicado su saludo frente al espejo del baño. Probablemente había sentido la necesidad de hacerlo después de no haberle hablado correctamente ayer. Se rió entre dientes después de leerlo todo. No hay necesidad de sentir pena en absoluto, Komi. La práctica hace al maestro y todo eso. Me alegro de que hayas decidido hacerlo. No me lo esperaba en absoluto. Komi asintió con la cabeza ante su sonrisa afable, y los dos parecían caminar juntos naturalmente hacia su clase después de que Komi se pusiera las pantuflas. Naturalmente, por supuesto, significaba que Tadano esperó a Komi y finalmente la acompañó, mientras que Komi hizo todo lo posible por controlar su corazón que latía rápidamente. Estaba encantada de poder caminar junto con su amiga a clase. Esto era lo que los amigos hacían juntos después de todo, ¿verdad? Ahora bien, Tadano no era idiota y sabía cómo captar una indirecta. Podía saber rápidamente si estaba molestando a alguien, incluso si esa persona tenía una sonrisa convincente en su rostro. Sin embargo, ¿era el trabajo de un hombre probar las aguas, no? Era el deber del chico seguir avanzando con cautela hasta que lograran encontrar los límites de la mujer y luego respetar esos límites hasta que fuera el momento de comenzar a marchar de nuevo.
Si el chico tenía miedo de hacer que su objetivo se sintiera un poco incómodo, entonces el progreso permanecería estancado y la chica podría aburrirse. Lo peor viene a lo peor. La chica podría incluso meterlos en la zona de amigos, que era donde las relaciones románticas iban a morir. Afortunadamente, Tadano se dio cuenta de que no estaba incomodando a Komi en absoluto. En cambio, estaba tan feliz como podía estar por sus acciones, lo que lo hizo sonreír, si no un poco diabólicamente. Tadano tiene que avanzar con cuidado y a un ritmo constante si avanzar quería sin problemas en su relación con Komi. No debería moverse demasiado rápido, ya que eso daría la impresión de que solo se había hecho un amigo de ella para meterse en sus pantalones. Lo cual no era cierto. Pero tampoco debería moverse demasiado lento, ya que no quería que la impresión de Komi de él se solidificara por completo como solo un amigo. ¿Por qué no podía ser ambos? ¿Un amigo y un amante potencial? Tadano ya estaba decidido a capturar a Komi, al parecer, y probablemente haría todo lo posible para ganársela. Sin embargo, ayudarla en este momento tenía prioridad. Tadano miró hacia adelante con una expresión más seria en su rostro antes de hablar. Quiero ayudarte a cumplir tu sueño, Komi, pero voy a tener que ser honesto contigo. Tadano habló de arrepentirse y se volvió hacia Komi con una brillante sonrisa antes de decir algo completamente inesperado. Realmente no tengo amigos. Komi lo miró con una mirada confundida en su rostro, pero esa mirada rápidamente se convirtió en una de sorpresa. Esta nueva información la confundió por completo de nuevo, aunque cuando realmente pensó en ello, rápidamente pareció confundida de nuevo. Esto continuó de un lado a otro hasta que su rostro finalmente se asentó en una especie de expresión escéptica. Tadano era tan genial, ¿cómo es posible que no tenga amigos? ¿No era eso imposible? Tadano solo se rió irónicamente de su escepticismo. ¿No me crees? Komi negó con la cabeza rápidamente para negar su sustentación, pero Tadano se dio cuenta de que solo estaba siendo amable para no herir sus sentimientos. Probablemente pensó que era extraño para él no tener amigos a pesar de ser, bueno, como era. Al menos debería tener algunos amigos. Está bien si no lo haces, Komi. Solo te lo demostraré. Mira esto. Tadano miró a su alrededor por un momento hasta que vio un grupo delante de ellos que parecía estar charlando entre ellos. Todavía no los habían notado, lo que los convertía en el blanco perfecto. ¿Tú? Sí. La chica a la que llamó se dio la vuelta solo para darse cuenta de que era Tadano quien le había hablado. Inmediatamente su rostro se puso rígido y nervioso, pero Tadano continuó sin dudarlo. ¿Cómo te llamas? La niña y su grupo parecían aún más ansiosos, y la niña se retiró en el lugar, preguntándose qué había hecho mal exactamente. No estábamos hablando de ti, Tadano, yo, lo juro. Tadano frunció el ceño, solo un poco, ante su respuesta, pero se encogió de hombros con indiferencia después de un momento. No tienes que decírmelo si no quieres. El grupo se miró con miedo por su reacción. Frunció el ceño hace un momento, ¿no? Definitivamente estaba furioso, ¿no? Mi nombre es Aoya, lo siento, Tadano, ¿hice algo mal? Tadano solo se rió entre dientes en lugar de responder. Esto, por supuesto, los hizo a todos aún más aterrorizados. Algo de lo que ni siquiera el mismo Tadano se dio cuenta fue que sus ojos a veces daban la fuerte impresión de ser omnisciente. Como si pudiera ver a través de cada mentira y cada pensamiento. No se podía ocultar nada bajo la mirada de Tadano, y eso, junto con los rumores sobre él, desconcertó al grupo por completo. A pesar de que obviamente era amigable, el grupo seguía pensando que estaban en algún tipo de problema. Y ahora que han enfadado a Tadano, ellos iban a morir, ¿no es así? Bien entonces, Aya-chan, ¿tienes tiempo? Por favor, Tadano. Lo sentimos. Nosotros, Tadano sonrió brillantemente a la confundida chica e hizo su pregunta una vez más. ¿La hora? ¿Lo entendiste? Olvidé cargar mi teléfono esta mañana. Hijo, las 8:20. Gracias. Y con eso, Tadano volvió a Komi, dejando atrás un grupo de estudiantes muy confundidos. Tadano miró a Komi con una sonrisa incómoda e hizo un gesto con el pulgar hacia el grupo que abandonó. ¿Ves? No creo que les guste mucho. Komi no respondió y en cambio estaba en su propio mundo en este momento.
¿Cómo es posible que no les guste Tadano? Él fue muy amable al respecto y, sin embargo, siguió tratando de encontrar una salida a la conversación. No, en realidad parecía que querían estar en otro lugar, ¿no es así? Si incluso a Tadano le costaba tanto hacer amigos, ¿qué significaba eso para ella? ¿No significaba esto que estaba condenada a no tener amigos aparte de Tadano? ¿No era increíblemente afortunada de que él hubiera elegido hacerse amigo de ella? Sí, tampoco lo era totalmente, pero como él tenía amigos, ambos podrían necesitarlos, ¿no? Que dos personas sin amigos se convirtieran en compañeros de escritorio definitivamente era algo del destino, ¿verdad? El universo probablemente se compadeció de ellos dos, ¿verdad? Komi se giró para mirar a Tadano con ojos lamentables pero increíblemente agradecidos antes de escribir algo en su cuaderno. Tadano estaba un poco abrumado por la rapidez con que la mente de Komi había descendido al caos al ver su pequeña pantalla, por lo que tuvo que pensar un poco para encontrar las palabras para consolarla. Sin embargo, sin pensar mucho en ello, Komi giró su cuaderno para mostrárselo a Tadano, quien estaba a punto de intentar calmarla. Al menos nos tenemos el uno al otro, Tadano-san. Aturdido, Tadano de repente se detuvo en segundo. Komi, que había estado pensando en otra parte, no pudo ver la reacción de Tadano, que era algo parecido a un grito de batalla gritado en su mente. Cuando se giró para mirarlo y vio que no estaba allí, miró a su alrededor confundida hasta que finalmente lo encontró unos pasos detrás de ella. Su rostro estaba completamente sonrojado hasta las orejas, y tenía el dorso de la mano cubriendo sus labios mientras miraba hacia otro lado avergonzado. Komi inclinó un poco la cabeza al ver su reacción, pero luego, después de pensarlo un momento, mejorar conectar los puntos y su propia cara se puso roja como una remolacha. Komi furiosamente garabateó líneas sobre lo que acababa de escribir antes de escribir algo más presa del pánico. Prácticamente arrojó el cuaderno hacia Tadano mientras miraba al borde de las lágrimas. Su cara estaba tan roja que casi parecía que iba a terminar atrapada en un tono diferente de rojo. Tadano agitó su mano para disuadir sus pensamientos descarriladores antes de aclararse la garganta y hablar. Yo sé que no quisiste decir nada con eso, Komi. Me tomó por sorpresa, eso es todo. Komi no parecía estar convencido, pero finalmente dejó pasar el asunto para salvarlos a ambos de cualquier vergüenza adicional. Se hizo el silencio entre los dos mientras continuaban su caminata, pero sus rostros aún estaban un poco sonrojados a pesar de que el asunto ya había pasado. Tadano pensó que probablemente era mejor llevar la conversación al tema original. De todos modos, sobre lo que dije antes, no quise decir que sería imposible hacer nuevos amigos. Solo quise decir que sería un poco más difícil. Ya tengo algunas personas en mente que creo que estarían muy bien por ti, pero, como puedes ver, no soy la persona más popular en este momento, no te seré de mucha ayuda para presentarte a ninguno de ellos. Komi asintió con la cabeza en comprensión. Tener a alguien que a nadie le gustara presentarla a la gente probablemente sería una mala idea. Sin embargo, esta información todavía la molestó. Sin embargo, no entiendo por qué no le gusta a todo el mundo, Tadano-san. Creo que eres una muy buena persona. Tadano tuvo que hacer un gran esfuerzo para soportar su voluntad para no mostrar la misma reacción a sus palabras y mantener su rostro lo más neutral y amistoso posible antes de continuar. Gracias, Komi. Pero no todos piensan como tú, así que vamos a necesitar un poco de ayuda de un especialista. Al menos, en las presentaciones. ¿Especialista? Sí. Su nombre es Osana Najimi. Los viste en el gimnasio ayer, ¿recuerdas? Komi lo pensó un poco antes de asentir. Cierto. Bueno, cuando digo que es un especialista en hacer amigos, no lo digo a la ligera, esa persona es amiga de literalmente todos en el alumnado. En realidad, incluso son amigos míos ahora. ¿Qué lo pienso? Exclamación de cierre. Si tenemos que pedirle ayuda a alguien, diría que Najimi es nuestra mejor opción. Tadano le sonrió a la conmocionada Komi antes de mirar hacia su salón de clases justo al frente. Además, me deben después de ayer. Capítulo 13. Tadano-kun es amigo de Najimi. Cuando Tadano entró en la habitación, una repentina ola de silencio pareció apoderarse de la clase. Todos sus compañeros de clase parecieron mirarlo por un segundo antes de apartar la mirada y murmurar en voz baja entre ellos.
Claramente ya no sabían cómo actuar alrededor de él, y este fue el resultado de eso. Tadano miró a todos, pero su expresión no cambió mucho. En su opinión, lo mejor que se podía hacer con todo esto era simplemente actuar con naturalidad. Siempre y cuando él no fuera el que actuaba como un imbécil, entonces nadie podía decir nada en su contra. Suspirando levemente, Tadano caminó hacia su asiento con indiferencia, con Komi siguiéndolo de cerca. Verla con Tadano no debería haberse sorprendido a la clase, pero aún así lo hizo, y muchos de ellos tuvieron que mirar hacia otro lado mientras mordían los labios con frustración. Tadano era una existencia inalcanzable en más de un sentido, al parecer. Justo cuando él y Komi se sentaron, de repente, los 4 delincuentes de ayer comenzaron a caminar hacia su escritorio al mismo tiempo. Su ritmo era rápido y con propósito. Tadano inmediatamente frunció el ceño al ver esto. ¿Realmente tienen un par más grande de lo que él les dio crédito? ¿Iban a tratar de redimirse por lo que pasó ayer? Tadano estaba listo para darles una paliza si este era el caso. Si bien se sintió un poco mal por mostrar este lado de sí mismo a Komi, esta vez nos molestaría con la ubicación. Estaba completamente preparado para golpearlos sin sentido frente a todos en la clase si realmente llegaban a causar problemas. Quizás eso les enseñaría su lugar. Justo cuando los nudillos de Tadano crujieron en su puño cerrado por su irritación, los 4 delincuentes aparecieron ante él e inmediatamente se inclinaron hasta la cintura. Aniki. Mientras que Tadano estaba levemente sorprendido por la exhibición, todos los demás estaban más allá de las palabras. Así que era verdad. Tadano realmente golpeó a 4 delincuentes solo. Esa podría ser la única razón por la que todos estaban haciendo una reverencia en este momento, ¿no es así? La clase comenzó a murmurar entre ellos en susurros frenéticos, lo que eventualmente Tadano pusiera los ojos en blanco. ¿Qué diablos fue con este cliché de desarrollo? ¿Estaban en alguna novela web o algo así? Por favor, tómanos bajo tu ala. Prometemos seguirte hasta los confines de la tierra, Aniki. Sin levantar la cabeza, los 4 gritaron su deseo con voces apasionadas. Sin embargo, su pasión no llegó a Tadano en lo más mínimo. De hecho, parecía mucho más preocupado y molesto que cualquier otra cosa. Miren, chicos, aprecio el sentimiento, pero de ninguna manera voy a ser su Aniki. Tadano los rechazó de inmediato, lo que sucedió que los 4 se estremecieron de sorpresa. Y además, ¿por qué diablos quieres seguirme de todos modos? No es como si hubiéramos terminado las cosas en los mejores términos ayer. Tadano mantuvo su mirada penetrante sobre los 4 como si estuviera interesado en sus razones, pero en realidad, solo estaba obteniendo una lectura de sus verdaderas intenciones. Al escuchar sus palabras, los 4 se miraron por un momento antes de responder. No nos dimos cuenta de que Aniki iba a ser tan increíble. Escuchamos que después de que nos dejaste atrás, fuiste y te enfrentaste a toda la clase tú solo, y ganaste. Ayer fue un error de nuestra parte, así que por favor déjanos compensarte. Queremos ser tus seguidores. El delincuente principal explicó y se quedó en silencio nuevamente por un momento. Casi todos asintieron un poco ante la explicación del delincuente, y muchas personas pensaron que definitivamente tendría sentido que Tadano fuera el líder de tal grupo. Sin embargo, al contrario de lo que todos esperaban, después de solo unos segundos, Tadano simplemente se rió. La clase estaba en completo silencio, por lo que solo se escuchó su risa tranquila en toda la sala. Lo que hizo que todos se asustaran y se quedaran en completo silencio fue el hecho de que la risa de Tadano no llegó a sus ojos en absoluto. Su mirada era tan penetrante como siempre mientras miraba intensamente al grupo. ¿Ustedes, payasos, realmente creen que nací ayer? Tadano hizo su pregunta con una mueca claramente visible en su rostro, haciendo que los 4 temblaran en su lugar. ¿Qué? ¿Seguirme? No vengan aquí y me mientan descaradamente en la cara con esa mierda. Ustedes, idiotas, solo quieren un patrocinador al que puedan atar para limpiar sus desastres. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Los 4 delincuentes se vieron visiblemente conmocionados por sus palabras, y estaba claro que Tadano había dado en el clavo. De hecho, estaban planeando presionar a la gente usando el nombre de Tadano como patrocinador. Tadano de alguna manera había visto a través de ellos por completo.
No tengo paciencia para los matones o los mentirosos, y ustedes 4 son los 2, ahora váyanse antes de que me levante y los obligue. Declaró con desdén, su enfoque aparentemente ya no estaba en ellos. Los delincuentes hicieron muecas y vacilaron mientras se miraban unos a otros, sin saber qué hacer. Deberían realmente irse. Sin embargo, Tadano era una oportunidad demasiado grande para dejarla pasar. Aniki, nosotros. Golpe. Un golpe resonante hizo que todos en la habitación retrocedieran aterrorizados cuando se dieron cuenta de que era Tadano quien había hecho ese sonido. Solo había golpeado su escritorio para llamarlos, pero todos pudieron decir fácilmente que ya había terminado con la interacción, y cualquier palabra más de ellos solo ganaría su ira. ¿Estás sordo? Pensé que te había dicho que te fueras a la mierda. Al contrario de lo que todos esperaban, Tadano no levantó la voz ni gritó en absoluto y, en cambio, habló en un tono frío mientras se levantaba lentamente de su asiento. Los 4 inmediatamente corrieron a su escritorio y se sentaron con la cabeza gacha. Todos parecían estar a punto de llorar mientras trataban de ocultar sus cabezas avergonzados. Tadano los fulminó con la mirada durante unos segundos más hasta que su mirada se desplazó lentamente hacia sus otros compañeros de clase, quienes observaron en silencio todo lo que sucedía. Tadano no era solo un tipo promedio, y todos en esta clase lo sabían a ciencia cierta. Era un monstruo que ni siquiera parpadearía si se tratara de golpear a cualquiera de ellos, sin importar su género. Para la mayoría de ellos, incluso, enfrentarse a Tadano era similar a enfrentarse a un matón armado en la calle o a un jefe mafioso de renombre en su propia casa. ¿Están todos disfrutando del espectáculo? Al verlo volverse para mirarlos, todos inmediatamente se alejaron de la mirada fría de Tadano, pero aún no había terminado con ellos. ¿Por qué diablos están todos tan callados, de todos modos? Si quisiera que todos se callaran, les habría dicho que lo hicieran, empiecen a hablar. Todos se estremecieron de miedo pero permanecieron en silencio debido a lo completamente inesperado que fue su orden. Murmuraron en voz baja entre ellos por un momento antes de que Tadano levantara un poco la voz y hablara con más fuerza, su mirada cada vez más aguda. Ahora. Esta vez, todos lentamente comenzaron a hablar entre ellos como siempre lo hacían, sino más torpemente y con mucho más temblor. Tadano suspiró y se sentó antes de cruzarse de brazos y cerrar los ojos. Luego se recostó en su silla y apoyó las piernas. Sintió la abrumadora necesidad de aplastar su cabeza contra una pared de ladrillos repetidamente en este punto, pero de alguna manera se contuvo y se conformó con golpecitos lentos y constantes contra su brazo con su dedo índice. Estos hijos de puta siempre parecían capaces de sacar lo peor de él. Tadano siempre se había considerado un buen tipo, pero últimamente se había sentido cada vez más profundo en su propio agujero proverbial. No se arrepintió de ninguna de sus acciones, por supuesto, pero eso no significó que no tuviera ganas de quejarse de su situación, aunque solo fuera un poco. Incluso se encogió un poco al pensar en cómo su hermana lo había acusado de volver a convertirse en un chouli. Probablemente ella tenía razón. Uf, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué diablos pasó con mi voto? En la secundaria, Tadano había prometido vivir normalmente y de tal manera que no molestara a nadie, pero esa promesa parecía estar ido por el desagüe últimamente. Tadano solo quería tener una vida escolar divertida mientras estaba rodeado por el amor y el respeto de sus compañeros, sin embargo, tal como iban las cosas, ese deseo parecía una quimera. Todos parecían encontrar alguna razón aleatoria u otra para medirse con él, y cualquier represalia que tomara solo funcionaba para disminuir su favoritismo con todos los demás. Era un círculo vicioso y completamente injusto, en su opinión. Sin embargo, después de un momento de silenciosas quejas mentales, Tadano pronto se relajó y arrojó esos pensamientos al fondo de su mente. A la mierda. A Tadano ya no le importaba y decidió tomarse todo con calma. Pase lo que pase, pasara. No debería preocuparse por cosas sobre las que no tenía control. Eso fue simplemente tonto, y sin mencionar una pérdida de tiempo. Lo que Tadano no se dio cuenta fue que, en sus meditaciones silenciosas, la impresión intimidatoria que emitía solo parecía consolidar su posición en los corazones de todos como el gobernante no oficial de la escuela. Por supuesto, si supiera que tal cosa estaba sucediendo, Tadano seguramente habría maldecido algunas blasfemias. Afortunadamente, no tenía forma de saber nada de esto con los ojos cerrados en este momento.
Sin embargo, al final del día, si a Tadano le importaba a alguien en la opinión de esta sala, seguramente pertenecería a la persona sentada a su lado. Girando ligeramente la cabeza para mirar a Komi, Tadano se sorprendió de inmediato cuando vio que ella lo miraba fijamente. Al verlo notar su mirada, Komi rápidamente desvió la mirada y trató de parecer como si no estuviera mirando. Sin embargo, Tadano obviamente podía decir que lo estaba y que sus acciones anteriores todavía estaban en su mente. El problema era que todavía no podía entender qué estaba pensando exactamente ella al alejarse así. Si bien Tadano tenía un sentido monstruoso para leer a las personas, todavía no llegaba al punto de la telepatía directa. Tomó algunas pistas de contexto y expresiones corporales faciales para hacer su lectura de mente. Si no podía ver su expresión, le resultaría difícil descifrar sus pensamientos exactos. Entonces, hasta que leyó sobre ella, solo podía esperar no haberla asustado o asustado. Frotándose el cuello en suspenso, Tadano habló un poco vacilante. Komi? No te asusté, ¿verdad? Komi se giró para mirarlo, y la confusión en sus ojos tranquilizó inmediatamente a Tadano. Él no la había asustado. Eso fue genial, pero ¿en qué estaba pensando tanto? Lo siento, solo pensé que te hice desconfiar con todo lo que sucedió antes. Explicó Tadano, tratando de obtener una mejor lectura de ella. Komi tuvo una mirada de comprensión que se apoderó de ella y sacudió la cabeza para tranquilizarlo. Luego tomó su cuaderno y escribió algo de manera tranquila y constante para explicarle sus pensamientos a Tadano. De nada. Me preguntaba cómo manejas todo tan fácilmente, Tadano-san, hablas por ti mismo cada vez que sientes la necesidad de hacerlo, y todo el mundo siempre parece escucharte. Creo que eso es algo admirable y deseo podría hacerlo yo mismo. Komi lo miró con admiración y parecía increíblemente impresionada. Cada vez que Komi sentía que la gente la miraba y murmuraba entre ellos, siempre se ponía nerviosa y su cabeza casi inmediatamente se llenaba de pensamientos negativos. Era algo que quería cambiar de sí misma, pero querer y hacer se sentía como si fueran dos cosas que estaban a kilómetros de distancia. Sin embargo, Tadano era diferente. Cada vez que sentía que la gente hablaba de él o simplemente lo miraba, inmediatamente hablaba y se defendía. No tomó nada de nadie, y las personas a su alrededor no tuvieron más remedio que escucharlo. Era una fuerza abrumadora que no sería ignorada, y Komi descubrió que era algo increíble. Creo que eres realmente genial, Tadano-san. Komi se veía un poco tímida, pero sus ojos todavía brillaban como estrellas cuando lo miraba. Al verla así, Tadano sintió que su corazón dio un vuelco, y se quedó en silencio por un momento antes de apartar lentamente la mirada. Su expresión ya no era visible para Komi. Fuuk. El rostro de Tadano estaba completamente sonrojado, y tenía los ojos cerrados, intentando con todas sus fuerzas controlar su expresión. Cálmate, Tadano, ella acaba de llamarte genial, ya lo sabías. Eres genial, hombre. Eres genial. Deja de actuar como un idiota. Deja de sonrojarte. Respiraciones profundas. Respiraciones profundas, Tadano. Si sus compañeros de clase supieran lo que él piensa, probablemente todos tosarían sangre de resentimiento. Este era el tipo al que tenían miedo. Por suerte, los pensamientos de Tadano eran suyos y era muy bueno escondiéndolos. No solo eso, sino que todos se esforzaban por no mirar en su dirección, por lo que, en general, su imagen aún no había sido mancillada. Incluso los tipos más duros tienen sus propios pensamientos privados. Después de unos momentos, Tadano se giró para mirar a Komi, con solo un ligero rubor aún evidente en su rostro. Pensando que era mejor pasar del tema vergonzoso, Tadano de repente se aclaró la garganta y habló de nuevo. La mirada un tanto confundida de Komi aún permanecía en su piel. Gracias, Komi, de todos modos, quería presentarte a Najimi antes de que comenzara la clase, pero todo eso sucedió justo ahora, por lo que podría terminar siendo un poco apresurado. ¿Aún quieres reunirse con ellos?, preguntó Tadano con curiosidad. Komi pareció pensar en la pregunta por un momento antes de sacudir la cabeza vacilante. No quiero presionarlos. Simplemente escribió. Tadano se rió de eso. Después de todo, Najimi no era realmente del tipo que se sintiera amenazado por mucho. Las únicas tres cosas que me concluyeron a la mente que podrían amenazar a esa persona fueron: violencia, perder dinero y Komi. Tal vez Komi tenía razón sobre la presión.
A la mierda. Tadano mentalmente se encogió de hombros ante la situación. Estaba bien si Najimi se ponía en una posición incómoda de vez en cuando. Seguramente les haría algún bien a largo plazo. Karma y todo eso. No, no te preocupes. Se necesita más que eso para presionar a Najimi. Tadano dijo con una sonrisa. Levantándose, Tadano le seleccionaron a Komi que lo siguiera antes de moverse hacia el escritorio de Najimi bajo la atenta mirada de la clase. Tadano frunció el ceño ante sus intentos furtivos, ya que supo casi de inmediato que todos iban a tratar de escuchar en silencio su conversación con Najimi. Tal vez tener la discusión durante la hora del almuerzo fue lo mejor. En el momento en que llegaron al escritorio de Najimi, el chico, chica, él mismo, ella misma, ya había notado su acercamiento y les sonrió descaradamente a los dos. Bueno, si no es el dúo del rey demonio y la diosa de la escuela, ¿qué pasa, Tadano-kun? Komi-san, ¿necesitas algo? Najimi se vio tan relajada como siempre a pesar de estar en presencia de los dos individuos más intimidantes de la escuela. Sin embargo, ni siquiera Najimi podía ocultar nada bajo la mirada de Tadano y él ya podía decir que ella, estaba tratando de enfocar la mayor parte de su atención en él. Komi todavía los desconcertaba, pero definitivamente no tanto como Tadano esperaba que lo hiciera, lo cual era tanto bueno como malo a su manera. Sin embargo, después de solo un momento, Tadano levantó una ceja por algo que habían dicho. ¿Rey demonio? Ese era uno nuevo. Tadano pensó que probablemente había nombrado todos los títulos posibles en su cabeza, pero aquí había otro más. Y probablemente también fue el que todos en la escuela lanzaron. Por supuesto. Najimi dijo con una risa. ¿De qué otra forma crees que te verías mandando a todo el mundo? Tadano frunció el ceño ante eso, e instintivamente se metió las manos en los bolsillos mientras miraba hacia otro lado pensativo. Yo no doy órdenes a la gente. Protestó con un murmullo. Najimi se rió entre dientes de la figura casi de aspecto puchero de Tadano y se llevó una mano a la barbilla, a ella, mientras esperaba. Todo esto en realidad me recuerda un poco a cómo eras en la secundaria ahora que lo pienso. Reflexionó Najimi antes de sonreír probablemente a Tadano y continuar. Excepto que ahora no se burlan de ti cuando no estás mirando y te insultan a tus espaldas. Lo cual es bastante agradable, ¿no crees? Tadano solo pudo disfrutar de una mirada inexpresiva y un silencio incómodo, pero finalmente continuó con la conversación. Sí, gracias. Tadano dijo secamente. De todos modos, vine a... Todo el mundo sigue haciendo eso, ahora que lo pienso. Había tratado de volver a encarrilar el tema, pero Najimi lo interrumpió como si no lo hubieran escuchado. Deberías escuchar algunos de los rumores que circulan sobre ti, Tadano-kun. Sheesh. 2 palabras. No. Bonito. Nada bonito. La ceja de Tadano se contrajo ante las payasadas de Najimi antes de hablar de nuevo. ¿Lo hiciste? ¿Con qué? ... Tadano simplemente suspiró como si se hubiera dado por vencido y continuó. Estoy seguro de que ustedes dos se conocieron en algún momento, pero, Komi, esta es Usana Najimi. Ella. En realidad, Najimi, solo estoy preguntando por el bien de mi propia cordura. ¿Pero cómo quieres que te llamen? ¿Chico o chica? Tadano se giró para mirar a Najimi, pero ellos solo lo miraron sin comprender en lugar de responder. Siguieron mirándose en silencio durante tanto tiempo que comenzó a volverse muy incómodo antes de que Najimi finalmente lograra encontrar una respuesta. Sí. ¿Realmente quieres que te peguen, no? Tadano estaba exasperado, pero Najimi solo se rió a su costa por un rato antes de que ella, hiciera una sonrisa tímida como una especie de doncella. Puedes llamarme como quieras, Tadano-kun. ... Tadano miró a Najimi durante un par de segundos antes de continuar con las presentaciones. De todos modos, Komi, él y yo solíamos ser amigos. Oye. ¿Acaso no soy claramente una chica? Llevo puesta una falda y todo. Bastardo, ¿no acabas de decir que podía llamarte como quisiera? Solo porque pensé que elegirías la opción más obvia. Tadano parecía listo para estrangular a Najimi, quien lo miró como si fuera un idiota, pero finalmente puso los ojos en blanco y le presentó a la niña. A Komi.
Ella y yo éramos amigas en la secundaria. Pueden parecer eso, pero son una buena persona, creo. ¿Crees? Tadano ignoró las protestas de Najimi y le sonrió a Komi, quien asintió comprendiendo. Komi se giró hacia Najimi, quien inmediatamente se puso rígida ante la atención de la tímida diosa, y los dos parecían vibrar en el mismo lugar mientras tenían contacto visual en silencio. Tadano tuvo que contener la risa después de verlos así. Encontró que la reacción de Najimi era bastante ridícula, después de todo. A ella no pareció importarle en absoluto cuando se trató de burlarse de él, pero solo mirar a Komi la hizo temblar de miedo. ¿No debería ser al revés? Tadano solo pudo negar con la cabeza ante la forma de pensar retrógrada de Najimi. Eventualmente, salvó a Najimi de escuchar más su fortuna. Y llamó su atención nuevamente antes de continuar. Para que lo sepas, no solo vine aquí para presentarles a ustedes dos. Tengo un favor que pedir. Tadano dijo con una sonrisa. No puedo entrar en eso ahora, ya que la clase está por comenzar, pero te contaré los detalles durante la hora del almuerzo, ¿de acuerdo? Najimi miró a Tadano con los ojos bien abiertos después de escuchar eso. Parecía vacilante al principio, pero finalmente asintió con la cabeza en comprensión mientras se sonrojaba tímidamente. Incluso comenzó a jadear un poco por alguna razón. Ya veo, no te preocupes, Tadano-kun. Haré todo lo posible para satisfacer tus deseos reprimidos conmigo. Paraka. Tadano hizo una mueca con los ojos bien cerrados mientras levantaba una mano para evitar que continuaran. Najimi realmente no sabía cuándo parar con las tonterías a veces. Se sintió casi asustado, pero Tadano finalmente miró a Komi, y la vio mirándolo fijamente con los ojos muy abiertos. Al verla así, Tadano sintió que se le secaba la garganta casi al instante, y de alguna manera se quedaron sin palabras. Najimi, ese maldito bastardo. Najimi solo está bromeando, Komi. ... Mátame ahora. Te iba a dejar tranquilo, Najimi, pero ese almuerzo que me acaba de subir a 10,000 yenes. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.